Mi amigo Matías hizo algo muy malo. Lo conozco lo suficiente para saber que nunca tuvo intención de hacer lo que hizo. No fue adrede, premeditado o cualquier otro adjetivo similar, sino un accidente. Ni se le acusa ni ha llegado a ser sospechoso de aquel terrible suceso porque no se hallaron pruebas de ningún tipo ni ningún indicio que apuntase hacia él. No obstante, escribir estas líneas es, quizás, una forma de tranquilizar su conciencia o de hacerle un favor algo inusual dadas las circunstancias. El chico estaba a 3 semanas de cumplir los 18 años cuando recibió la dura noticia de que su perra había muerto en una sencilla operación para esterilizarla. La pequeña Pelusa tenía apenas 4 años, una lástima. Se había tratado de una operación rutinaria, relativamente sencilla para aquellos especialistas que llevaban años de experiencia tras sus espaldas, que tuvo el peor de los desenlaces posibles. Por muy fácil que resulte una intervención de cualquier tipo, el quirófano nunca ha sido un lugar acogedor para nadie, sino más bien frío, aséptico y artificial, donde el calor humano queda tras las puertas que dan a la sala de espera. En aquella habitación cuadrada, de paredes blancas y con luces fluorescentes de ese mismo color, se habría tenido que abrir el abdomen del animal, extraerle un par de órganos de su aparato reproductor, cerrar y coser y cantar, en la mayoría de casos. Pero no fue así. Dentro del útero se encontraron una especie de bolsas de pus de forma alargada e irregular, y masas de células que resultaron ser túmeres cuando las analizaron una vez finalizada la operación. Parecía ser una combinación letal de cáncer, una infección que afectó a varios órganos y alguna otra enfermedad que, a día de hoy, Matías y su familia siguen ignorando. Pelusa tuvo una vida feliz, por supuesto, y así fue desde el primer día en el que llegó a su nuevo hogar. El chico siempre había querido un perro como mascota, y huelga decir que no fue uno de estos caprichos que acaban en abandono, simplemente, dejando al animal en un campo para darle de comer y poco más. Fue amor a primera vista. Siempre fue uno de estos típicos perros saltarines que se ven brincando de un lado a otro, sin descanso alguno y con sus orejas ondeando como si fuesen una bandera al viento. Uno de estos simpáticos animales que no puedes evitar soltar está como una cabra, al verlos, pero todo lo que tenía de loca, lo tenía de cariñosa y leal. En sus 4 años de vida, creció hasta alcanzar los 2,5 palmos, siendo este tamaño el ideal para que Pelusa se quedase siempre en casa, haciéndole compañía a Matías y a su familia. Y ya han pasado muchos años desde su pérdida, pero el chico todavía sigue enamorado de aquel morro oscuro, alargado y acabado en tonos marrones y blancos, sobre el que había 2 ojos grandes y brillantes que eran capaces de mirar fijamente al alma de los demás, de su lengua larga siempre cargada de lametones y de sus enormes orejitas que eran tan suaves como el resto del cuerpo. No obstante, el consuelo que le dio a Matías el haberle ofrecido a su mascota una vida llena de caprichos y cariño fue aplastado de forma vasta y dura por el hecho de que la muerte del animal podría considerarse una especie de asesinato, o así lo consideraron él y su familia, y he de decir que yo, también. El cáncer y muchos tipos de infecciones son enfermedades las cuales casi siempre son inevitables, pero esta ocasión fue, a mi juicio, la más evitable y dolorosa de todas. Por aquel entonces, en el pueblo de Matías solo había una clínica veterinaria, por lo que ese establecimiento ejercía el monopolio de ese tipo de servicios, nunca le faltaban clientes. ¿Para qué hastias llevamos a Pelusa a esa zorra?, gritó Matías una y otra vez, y otras 1000 veces lo volvió a hacer su mente cuando ya se había cansado de llorar y gritar. La dueña de la clínica se había aprovechado de la buena fe y de la ignorancia del chico y de sus padres, los cuales accedieron, de buena gana, a todos y cada uno de los tratamientos que les recomendó la veterinaria. Vacuna para esto y para aquello, pastilla para evitar el parásito de no sé qué, jarabe para una limpieza estomacal, y nada gratis, claro. Se sobreentiende que lo que quería esa tan mala profesional como persona era dinero. Mucho dinero. Lo que mató a Pelusa fue la codicia de esa falsa veterinaria, convertida en aquella excesiva cantidad de vacunas y demás tratamientos innecesarios que hizo colapsar el sistema inmunológico del animal a cambio de un par de cientos de euros. Al final, tras otras consultas a amigos, a familiares y a mí mismo, Matías y sus padres decidieron que, en lugar de diferentes sustancias para regular el celo de Pelusa, la mejor opción era esterilizarla. Más sano, más seguro y más económico, pero llegó tarde. En la sala de operaciones de aquella clínica especializada había un medidor de pulso cardíaco algo más pequeño que el que suele haber en las salas UCI de los hospitales. Estaba conectado mediante unos pequeños electrodos a distintas partes del animal y emitía una serie de pitidos regulares que anunciaban que la operación había comenzado correctamente. Bip bip. Primera incisión en el abdomen y segunda incisión sobre el útero,
y cara de sorpresa del cirujano al ver la masa tumoral ocupando medio útero. Bip bip bip. Extracción correcta de la masa tumoral y, nuevamente, otra cara de sorpresa, hay bolsas de pus debajo de la masa tumoral. Bip 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 bip. Extracción correcta de la bolsa de pus y nueva expresión facial del cirujano, pero ahora de pánico, el medidor de pulso se había disparado. La cantidad de pitidos por segundo aumentó rápidamente, de repente, sonó el pitido incesante que siempre ha sido sinónimo de muerte. Lo siento, el animal estaba muy débil y enfermo. No ha soportado la anestesia. Hemos hecho todo lo que hemos podido, de veras. Lo siento. Lo siento, fue lo que dijo el cirujano con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lloraba cuando un animal perdía la vida en sus manos. En aquel momento, la sala de operaciones pareció volverse fría. A los 2 días, Pelusa fue enterrada en el campo de la familia, bajo unos árboles desnudos y finos como manos huesudas, pues era invierno e incluso habían desaparecido las hojas que habían caído al suelo meses atrás. Ahí fue el lugar donde más veces el animal correteó, trotó, saltó, mordisqueó y olfateó. Matías y su padre fueron quienes excavaron el hoyo que hizo las veces de tumba, y fue este segundo el que dejó cuidadosamente el cuerpo del animal envuelto en una sábana blanca. No mires, hijo. Quédate con el bonito recuerdo de Pelusa. Que tu última imagen sea un recuerdo muy bonito, le dijo su padre, pero el chico no pudo evitar entreabrir uno de sus ojos y contemplar la extraña expresión que adornaba el rostro de su perra, que sobresalía de la sábana. Hasta que no enterraron al animal, un minúsculo fragmento de esperanza había estado susurrando sin cesar a Matías, diciéndole que cabía la posibilidad de que se hubiesen equivocado de animal, que el teléfono móvil podría sonar en cualquier momento trayendo una milagrosa noticia o, incluso, que Pelusa podría despertar en cualquier momento. Pero fue en el preciso instante en el que la sábana blanca quedó completamente cubierta de tierra cuando ese fragmento de esperanza, simplemente, se apagó. Matías salió de su ensimismamiento y volvió al mundo físico, haciéndose real la pérdida de su mascota. Lloró hasta que le dolió el pecho y le escocieron los ojos durante esa tarde. Y yo también lo hice. El inicio del día siguiente no fue mejor. Fue el primer domingo sin el animal, y precisamente ese día de la semana había sido especial durante los últimos 4 años. Hasta la semana anterior, Pelusa había ido a la puerta de la habitación de Matías, durante todos los domingos y a las 11 de la mañana, puntual como si tuviese un reloj interno que le indicase la hora con total precisión. Subía las escaleras que daban a la primera planta y arañaba la puerta para que le abriesen y así meterse de un salto en la cama, y quedarse acurrucada con su amo durante unos minutos antes de bajar a desayunar. Matías describe como 2 punzadas ardientes que lo atravesaron lo que le sucedió al despertar. Lo primero, escuchó los arañazos de su perra en la puerta, lo cual hizo olvidar todo lo que había ocurrido durante unos breves instantes. Lo segundo fue que, cuando se incorporó de un salto para abrir la puerta, unas terribles agujetas en el recto abdominal le hicieron volver a la realidad y recordar el duro esfuerzo, mental y físico, que le supuso enterrar a Pelusa. Aún así, fue corriendo a abrir, pero, lógicamente, no encontró nada. ¿Se trataría de un sueño, de su imaginación o solo Dios podrá saber qué fue en realidad? Solo una sensación fría acompañada de una corriente de aire que provenía de la ventana abierta que había al final del pasillo. Algo hizo clic en la cabeza de mi amigo, e incluso puedo decir que se le fue un poco la cabeza. No desayunó, y lo poco que comió fue porque el plato que preparó su madre aquel mediodía fue su preferido con intención de hacerlo sentir algo mejor, en vano. Se pasó todo el día lanzando amenazas al aire, diciendo que iba a reventarle el local de aquella asesina, que iba a prenderle fuego con esa zorra dentro, que iba a arrancarle el pelo y metérselo por la boca, que iba a meterla en una bolsa de basura e iba a tirarla a una acequia, tal y como dicen las no tan malas lenguas. Ella hizo eso mismo con una camada de gatos recién nacidos que dejaron en la puerta de la clínica. Aún tengo 17 años, puedo darle una paliza y no me va a pasar nada, no iré a la cárcel, repitió en varias ocasiones. Llegó a coger un pasamontañas, así como un martillo con la cabeza alargada y lo suficientemente dura para que un chico como él pudiese abrir un cráneo humano con suma facilidad. Metió su equipo de asalto en una mochila, y la mochila la escondió debajo de su ropa interior en uno de los cajones que había en la cómoda de su habitación. Por suerte, aquel domingo recuperó la compostura y decidió no lanzarse al ataque. Aunque, ahora que lo pienso, intuyo que sería más bien porque la clínica estaba cerrada al ser domingo y no iba a enzarzarse a martillazos con una puerta metálica.
El haber ido el lunes a clase mejoró notablemente su estado de ánimo, pero fue volver a casa y volver a hundirse en el pozo que era su tristeza. No escuchó los ladridos de bienvenida ni el sonido que hacían las patitas cuando Pelusa se acercaba a la puerta al volver Matías de clase. Fue en ese momento cuando volvió a pensar en los arañazos que había escuchado el día anterior a pesar de que no debería de haber escuchado nada. Sus pensamientos se entrecruzaron, y su mente hizo un clic nuevamente. Comió lo que pudo, si bien es cierto que recuperó casi todo su apetito y solo dejó un cuarto de su plato sin tocar, se fue directo a su habitación, encendió el ordenador y comenzó una búsqueda de información que lo consumió por completo durante varias tardes. Se obsesionó con la imagen de los arañazos en la puerta de su habitación, parecía que su perra había querido decirle algo, pero, ¿qué? Todos hemos visto las suficientes películas o hemos leído bastantes libros de terror para saber que, si juegas con fuerzas que no conoces e intentas atraer un alma del más allá, pasan cosas oscuras y horribles. Todo el mundo lo sabe. Pero las ganas de traerla de vuelta, aunque no fuese de una forma convencional, eran superiores a cualquier miedo que infundase cualquier tipo de práctica esotérica y las consecuencias de la misma. Comenzó en diferentes foros de Internet, vídeos, artículos de dudosa procedencia, pero, por aquel entonces, la red no era como es actualmente y no era tan sencillo contactar con otras personas. No obstante, a día de hoy, también hubiese sido un verdadero quebradero de cabeza conseguir encontrar información fiable dentro de ese desconocido campo. Tras 2 días de búsquedas en vano, decidió ir a la biblioteca municipal. No podía considerarse una biblioteca grande, pero no perdía nada por intentarlo. Se trataba de un edificio de una sola planta, dividida en 2 salas, una llena de estanterías con diferentes libros clasificados, supuestamente, por distintas temáticas, que estaban desordenados la mayor parte del tiempo, y otra sala, algo más pequeña que la primera, donde había numerosas mesas para que los jóvenes estudiasen ahí, aunque he de decir que jamás, ni Matías ni yo, vimos a nadie estudiando en esa biblioteca. El miércoles de esa misma semana, entró justo a primera hora de la tarde para irse directo a la sección de historia. Buscó libros con algún indicio o pista sobre algún tipo de información acerca del uso de magia negra, pero no encontró nada más allá de libros antiguos con los lomos desgastados y algunos con olor a moho entre sus páginas. Luego se dirigió a la sección de fantasía y ciencia ficción, pensando que quizás alguna especie de grimorio o de tratado mágico se hubiese confundido con alguna obra literaria de ficción, pero tampoco dio con ningún libro que le resultase útil. Incluso se acercó a la sección de folclore y religión en busca de rituales, historias sobrenaturales o algún tipo de Biblia satánica, pero los pocos libros que había en esa sección se correspondían, en su mayoría, con la historia de la Semana Santa del pueblo y alguna que otra información respecto a las iglesias que se habían construido ahí. No hay nada, joder. Finalmente, fue a una sección llamada Otros, donde había muchos libros con el lomo y las solapas desgastadas, sin título ni alguna otra forma de reconocer su contenido sin abrirlo y leerlo. Tras hojear varios de esos libros, Matías encontró uno sin nada escrito en su lomo y sus tapas, con las páginas amarillentas y algunas de ellas arrancadas, y con una serie de símbolos hechos a lápiz en algunas de esas páginas. Al fin. Magia negra, se dijo a sí mismo en cuanto comprobó el aspecto de esos símbolos. No pudo dejar escapar un escalofrío y una mueca de preocupación que rápidamente se convirtieron en el recuerdo de Pelusa. En un momento, desapareció la extraña sensación que le producía tener aquel libro en las manos, se sentó en un cómodo sillón que había en una esquina y comenzó a leer como un loco. Pasaron las horas, olvidándose completamente de todo lo que le rodeaba, hasta que alguien le gritó desde la otra punta. Chico, se trataba de la bibliotecaria, una chica joven que estaba tras un mostrador y con un ordenador algo viejo. Vamos a cerrar, que son casi las 8 de la tarde. Volvió a gritar. Uy. Menos mal que no hay nadie más con nosotros, si no, me hubiesen echado la bronca por molestar. Perdona, me he olvidado por completo de mirar la hora, añadió Matías. Ven. Puedo sellarte el libro y te lo llevas a casa. El chico se levantó en silencio y fue directo al mostrador, donde entregó el libro. La bibliotecaria lo cogió y lo miró extrañado mientras lo manoseaba con cuidado de no romperlo, ya que si era tan delicado como parecía por su aspecto, podría hacerlo trizas en un descuido. ¡Qué raro! No tiene código, dijo la chica. ¿De dónde lo has cogido? De la sección esa que pone, sin nombre o, sin catalogar. No recuerdo cuál es exactamente el nombre. Pero sabes cuál es, ¿verdad? Ah, claro. Los libros viejos que no nos dejan tirar.
Dejó escapar una risa suave. Quizás haya alguna etiqueta o tarjeta dentro. Todos los libros deben estar registrados, pero, dejó de hablar al ver con cierta desazón lo que ponía en esas páginas. ¿Qué es esto? ¿Portales al más allá? ¿Espíritus? ¿Esoterismo? Su cara reflejaba más miedo cuantas más palabras decía. ¿Para qué lo quieres? Un trabajo de filosofía un tanto inusual, que el profesor que tenemos este año está un poco loco. Ya veo. En fin, lo voy a registrar en la base de datos, que no encuentro ningún tipo de identificación de este libro. ¿Tienes el carnet de la biblioteca? No. Entonces, enséñame tu DNI y dame un par de minutos. De acuerdo, muchas gracias. Matías le entregó su DNI, y en menos de 5 minutos, ya tenía su nuevo carnet y su libro, que ahora estaba forrado con sumo cuidado y llevaba un código de barras pegado en el lomo. Gracias de nuevo. Una última cosa, Matías. ¿He de ponerle un nombre al libro para poder guardarlo en la base de datos? ¿Alguna sugerencia? Entes que vigilan, o algo así. De hecho, menos mal que lo has dicho, que a la hora de referenciar la bibliografía si no, añadió el chico. Pues ya lo tienes, entes que vigilan. Tienes que devolverlo en 2 semanas o, si lo quieres más tiempo, solamente tráelo que escanee el código de barras y puedes tenerlo otras 2 semanas. De acuerdo. Gracias de nuevo. Suerte con el trabajo, Matías. Hasta pronto. El chico asintió algo sonrojado, ya que no se había percatado hasta ese momento de que la bibliotecaria era una joven de tez morena y muy atractiva, ya que había estado demasiado centrado en sus cada vez más lúgubres y siniestros pensamientos. Matías no había salido del edificio cuando ya estaba con el libro abierto para continuar leyendo de camino a casa. Aunque, al minuto de haber salido, un coche tuvo que frenar en seco porque el chico había cruzado sin apartar la vista del libro. Al menos, tuvo la cordura suficiente para ser consciente de que lo mejor era cerrar el libro y llegar a casa de una sola pieza. Fue rápido, ya que hacía bastante frío, las calles estaban solitarias y ya había anochecido. Los pocos árboles que había adornando las aceras estaban desprovistos de hojas y sus finas ramas se retorcían como dedos largos y, bajo la luz de las farolas, tenían un aspecto siniestro para la imaginación imparable de un adolescente. Pasó por delante de la clínica veterinaria porque estaba de camino a su casa y le echó un vistazo a la puerta metálica. Cerrado, pensó tras blasfemar con todas sus fuerzas. Sin pensarlo y de modo casi instintivo, dibujó uno de los extraños símbolos que había visto en el libro, utilizando su uña a modo de lápiz, sobre el óxido que había en una de las esquinas de la puerta metálica. No escogió ese símbolo por nada en concreto, ya que todos y cada uno de ellos se encontraban en los márgenes de las páginas, sin ningún tipo de explicación o descripción de los mismos. Sin embargo, miró orgulloso su obra de arte en forma de infinito bajo un triángulo equilátero invertido y no pudo evitar pensar, ojalá se te aparezca la niña del exorcista y te arranque la cara esta noche, mientras se lo imaginaba y reía silenciosa pero mezquinamente. Los ojos azules de la mujer que asesinó a su mascota serían sacados de sus cuencas por aquella niña endemoniada entre chillidos de dolor, su pelo rubio y un poco graso, arrancado como quien arranca malas hierbas en un campo, su piel, rasgada tira a tira y sin ningún cuidado. Por fortuna para él, como la clínica estaba cerrada, no tendría que ver el vil rostro de la veterinaria, bastante estaba divagando en sus pensamientos con solo imaginarse aquella cara. Matías llegó a su casa sobre las 9, a la hora de cenar, y esta vez sí fue capaz de comerse todo el plato, aunque también entristeció cuando entró por la puerta y echó en falta los ladridos de bienvenida de su perra. Quizás haya descrito a mi amigo de tal forma que parece un loco, como una especie de psicópata o algún tipo de persona de características similares, pero nada más lejos de la realidad. Únicamente se trataba de un joven de 17 años experimentando uno de los mayores dolores emocionales que jamás había sentido. Para algunos no será para tanto, pero, para otros. Matías pasó la noche leyendo el libro en la cama, únicamente acompañado de su flexo en la mesilla de noche, del calefactor y de sus suaves sábanas de franela, pero se sentía frío, como si su capacidad de captar el calor se estuviese perdiendo lentamente. Aquella noche, cenó lo más rápidamente que pudo, se dio una ducha con agua muy caliente, y sobre las 10 de la noche, ya estaba inmerso en ese océano oscuro de ideas oscuras que era todo aquello que relataba el misterioso libro de título desconocido. Parecía escrito por diferentes autores, pues cada capítulo o apartado, no sabría cómo llamarlo, gozaba de un vocabulario diferente,
del mismo modo que, también, había algunas partes del libro escritas a mano empleando caligrafías extrañamente arcaicas, mientras que otras estaban impresas mediante métodos tradicionales. Por suerte para el chico, todas las partes del libro fueron medianamente legibles, aunque algunas páginas arrancadas dejaron algunos relatos, instrucciones, o lo que parecían hechizos, sin un final claro y conciso. Leyó acerca de un ritual para poder realizar viajes astrales con total seguridad, donde se detallaba cómo el cuerpo físico de cada ser vivo es un recipiente vacío donde se almacena su alma. Este capítulo estaba escrito a mano, con una caligrafía temblorosa que, extrañamente, Matías entendió sin problema alguno. Trastornos tales como la esquizofrenia, bipolaridad, personalidad múltiple, son, en realidad, almas que coexisten dentro de un mismo recipiente, las cuales luchan por tomar el control del cuerpo. Alucinaciones en forma de voces, imágenes y sensaciones que, erróneamente, se tachan de imaginarias, son tan reales como la propia existencia del ser humano, explicaba un párrafo que dejó al chico con un escalofrío que perduró minutos en su cuerpo. El alma puede viajar libremente entre el mundo de los vivos y de los muertos y es fácil realizar este tipo de viajes si sabes cómo. Tal como indicaban aquellas páginas, Matías fue a la cocina y llenó un vaso de agua fría, le echó una pizca de sal y volvió a la cama, donde se ató un hilo rojo en sus dedos índices. Luego, recitó una especie de conjuro, también sacado del libro donde cada palabra parecía rasgar la garganta al ser pronunciada, mientras miraba fijamente aquel vaso de agua y... no pasó nada. Buscó más información al respecto, pero la página que venía a continuación estaba arrancada. Aliviado, pero también inquietado, dejó salir un profundo suspiro que llegó a escucharse en toda la primera planta. Según aquel texto antiguo, podría haber separado su alma y viajar libremente al más allá, donde podría encontrarse con su perrita y hacer algo para traerla de vuelta, buscar un nuevo recipiente, o ya pensaría algo una vez estuviese ahí. Optó por seguir leyendo en busca de más información. Matías leyó, a continuación, con algo más de tranquilidad, ya que las páginas siguientes estaban impresas y no parecían muy antiguas. No obstante, el texto con el que empezó el capítulo hizo de la mente del chico un mar de horror e inquietudes. Cada cierto tiempo, la línea que separa el mundo tangible del mundo de las almas desaparece. Escuchas un sonido que nunca antes habías escuchado y una silueta de algo que jamás hubieses imaginado ver se encuentra en el umbral de la puerta, alguien o algo que no debería estar ahí. Parpadeas un segundo y ya no está. Si quieres aventurarte para descubrir de qué o quién es esa sombra, no lo hagas, pues los yoka siempre estamos vigilando y solo nos dejamos ver cuando el final está cerca. Aquel párrafo estremeció a Matías ya que, además del pavor que había despertado en su interior por la propia naturaleza del texto, se dio cuenta de que, en los márgenes de las páginas, había dibujados varios símbolos como el que él había grabado en la puerta metálica de la clínica veterinaria, el infinito y el triángulo equilátero invertido sobre él. Pasó rápidamente de página, como si eso le fuese a ayudar a olvidar lo que acababa de leer, pero lo que encontró a continuación lo sobrecogió todavía más. De entre dos páginas, cayó una foto en blanco y negro que parecía tener tantos años que, a día de hoy, ni él ni yo sabríamos decir con seguridad si se trataba de una foto de los años 70, 60, 50. Estaba un poco arrugada y una de sus esquinas estaba negra, como si alguien hubiese tratado de quemarla y se hubiese arrepentido al poco de encender el fuego, o como si algo hubiese detenido la llama antes de llegar a consumir la foto. Aquella imagen parecía tomada desde lo alto, severamente. Quienquiera que hiciese la foto se asomó a la ventana de un segundo piso. Se veía una descuidada calle de tierra, sin asfaltar y repleta de matojos de diferentes tamaños y formas, y con numerosos árboles finos y desnutridos a ambos lados, con tantas ramas finas y puntiagudas que parecían estar hechos de varas de hierro. Y, en medio de aquella especie de jardín de los horrores, una silueta negra y borrosa de una persona extrañamente alta y delgada cuya cabeza erguida tenía dos puntos brillantes que miraban fijamente a la cámara y dos cuernos que parecían más bien ramas de árboles. No sé por qué, pero incluso diría que aquel ser estaba sonriendo a la cámara, consciente de que alguien encontraría esa foto decenas de años después. Al verlo, el chico se quedó pálido y no pudo evitar mirar al umbral de la puerta, recordando el texto que había leído apenas 2 minutos antes, pero no encontró nada. Le dio la vuelta a la foto y volvió a ver dibujado el símbolo que había grabado con su uña en la clínica, dejando escapar un suave alarido que más bien parecía un aullido. Metió la fotografía en la misma página donde la había encontrado y no se paró a leer nada más de ese capítulo. Lo último que leyó fueron unas páginas que hablaban de la Ouija y de cómo contactar con el más allá, pero no le asustó ni le sorprendió lo más mínimo ya que, comparado con la fotografía y el párrafo del yoka,
cualquier otro texto parecía un simple juego de niños. Aburrido y cansado por partes iguales, cerró el libro, no antes sin estremecerse nuevamente al recordar la fotografía con todo lujo de detalles. A pesar de la angustia que le había producido investigar aquel libro, consiguió dormirse rápidamente a causa del cansancio acumulado causado por las circunstancias que le atañían esos últimos días. No obstante, a poco más de 200 metros de su casa, justo en la puerta metálica de la clínica, el símbolo en forma de infinito bajo un triángulo equilátero invertido comenzó a emitir un tenue e intermitente brillo azulado, el cual, por fortuna, nadie vio, ya que eran las 3 de la madrugada y no había gente paseando por la calle. Matías fue al día siguiente al instituto con total normalidad, si bien seguía algo triste y desganado, y también estaba nervioso, ya que aquel ser de la fotografía no salía ni un solo instante de sus pensamientos. Cuando acabó la clase, pasó por la biblioteca y devolvió el libro intentando no hacerle ningún comentario al respecto a la atractiva bibliotecaria que el día anterior había llamado su atención. Aún así, ella le insistió. «Matías, tienes mala cara», le dijo mientras escaneaba el código de barras del libro y miraba las ojeras del chico con disimulo. «¿Estás bien?» «Estuve hasta tarde haciendo el trabajo», suspiró. «Me lo dejo todo para última hora. Era para esta mañana, ¿sabes?» Vaya, estuvo unos segundos en silencio, introduciendo los datos del libro en el ordenador. «Bueno, al menos habrá ido bien, ¿no?» Sonrió. «Diría que sí». Por un momento, la sonrisa perfecta de la chica hizo que se olvidase del ente oscuro de la fotografía. Se sonrojó. «Bueno, me voy a comer, que mis padres me están esperando con la mesa puesta. Adiós. Ya sabes que puedes volver cuando quieras. Aquí tienes todos los libros que necesitas». La chica volvió a sonreír a Matías, que se volvió a sonrojar de inmediato. «Adiós», tartamudeó mientras se despedía con la mano. Los adolescentes de 17 años son unos cócteles de hormonas cuyos pensamientos pueden variar de un extremo a otro en un solo instante, con un estímulo tan corto y simple como la sonrisa de una atractiva bibliotecaria de 25 años. Fue por eso por lo que el chico se fue a su casa ensimismado en fantasías más propias de su edad que la tromba de pensamientos oscuros que no lo habían abandonado hasta ese momento. Sin embargo, volvió a pasar por la clínica veterinaria, donde estaba cerrada la otra puerta metálica y había un letrero que ponía «cerrado». De repente, la mente de Matías, repleta de mariposas y sensaciones cálidas y agradables, fue invadida por sus ya conocidos pensamientos oscuros y siniestros. «Da gracias de que has cerrado este mediodía para irte a comer, zorra. Ojalá te ahogues con un pedazo de comida delante de tus hijos y puedas ver cómo se alegran de tu muerte». Miró de reojo el símbolo que había grabado el día anterior, pero hizo como si no lo hubiese visto y aceleró el paso hasta llegar a su casa. No obstante, gracias al paso ligero del chico y a que el sol brillaba con mucha fuerza, aunque hacía un frío horrible, el tenue brillo que comenzó a manar del símbolo cuando Matías lo miró de reojo pasó desapercibido. En menos de 5 minutos, ya estaba sentado frente a su plato de comida, ignorando el hecho de que el ser sombrío de la foto ahora parecía danzar felizmente en la imaginación del chico. El día transcurrió con normalidad hasta las 6 de la tarde. Me reafirmo en mis palabras, Matías no estaba loco. Solo estaba colérico y desesperado por traer de vuelta a su perra, por contactar con ella o por hundirle el negocio a la veterinaria. Ni él mismo sabía qué es lo que quería realmente. Cabe destacar que, aunque en sus pensamientos la muerte de aquella desgraciada fuese lo más aclamado, a la hora de la verdad no le haría ningún daño físico. Eso sí, romperle su local, insultarla y dejarla arruinada era algo que hubiese hecho si hubiese tenido la menor oportunidad. Lo dicho. A las 6, Matías se encerró en su habitación y cogió un tablero de Ouija. En realidad, lo hizo esa misma tarde con una tabla de madera que tenía por ahí y un rotulador permanente. Se había convertido en alguien imparable, buscando una solución sin cesar, pero probó y experimentó con cosas que nadie debería probar ni experimentar jamás. Encendió un incienso que había comprado años atrás cuando leyó algo sobre la magia negra en la Edad Media una vez que un profesor de historia le habló acerca de curiosidades y creencias de la antigüedad. Rápidamente, la habitación quedó inmersa en una nube densa y grisácea de olor a romero y a unos matices exóticos que ni mi olfato ni el suyo nunca han sido capaces de distinguir. Madre mía, como las sábanas y las cortinas absorban este olor, mi madre me mata, atinó a pensar antes de volver a aquella especie de trance fatal. Encendió unas velas de olor a vainilla, haciendo de la nube que había en el ambiente todavía más densa, casi saboreable y palpable.
Se adhería de forma desagradable al sudor caliente de Matías, que seguía completamente seguro de que estaba haciendo lo correcto. Una vez la iluminación y la ambientación fueron adecuadas a criterio del chico, puso el tablero en el centro del suelo de la habitación, con su cama y su mesilla de noche a su espalda, su armario a un lado, al otro lado, su escritorio. Sentado con las piernas cruzadas y con la espalda erguida, cerró los ojos, inhaló y llenó de fuertes aromas sus pulmones, produciéndole un leve picor, y puso un vaso boca abajo en el centro del tablero. Sin abrir los ojos, se concentró y visualizó a Pelusa correteando por su campo entre flores de todos los colores, luego a la silueta negra de la foto de cerca, cuyo cuerpo parecía haber perdido la capacidad de reflejar la luz, sonriendo con una boca llena de dientes rectangulares, amarillentos y hediondos. Por último, visualizó la cabeza de la veterinaria cortada, flotando por un vacío oscuro, frío e infinito, con su rostro manchado de sangre y moscas revoloteando a su alrededor. Matías se asustó por primera vez de sus propios pensamientos, los cuales habían alcanzado unos límites más propios de un perturbado escritor de novelas de terror que de cualquier otro tipo de persona, y mucho menos de un adolescente de 17 años. A continuación, pudo sentir una vibración en el vaso, lo que produjo en él una sensación de satisfacción y terror por partes iguales. Sin embargo, su sonrisa se borró en cuanto comprobó que él mismo había sido el causante de la vibración debido a que estaba apretándolo fuertemente contra el tablero. Se quedó en silencio y volvió a empezar, esta vez con la mente en blanco, algo totalmente sorprendente, dadas las circunstancias. Pero no obtuvo lo que quería. Pelusa. Di algo, le gritó al vaso. Muévete, puto vaso. Por suerte, sus padres no estaban en casa, he dicho que te muevas. Se le saltaron las lágrimas al comprobar que su plan no había funcionado y que era demasiado cobarde para continuar leyendo el misterioso libro de la biblioteca en busca de otra solución, aunque considero que dejar de leerlo fue la mejor de todas las opciones. Abrió la ventana para airear la habitación y liberarla de aquel ambiente que ya le resultaba desagradable incluso a él. La nube de humo se perdió en el cielo, oscuro y con la luna brillando como si fuera un orbe esférico perfecto y rodeada de alguna que otra nube grisácea que traía tormenta consigo. Matías recogió el tablero, aireó las cortinas y las sábanas, rezando para que su madre no se percatase del olor, y se quedó apoyado en la repisa de la ventana, mirando fijamente cómo las nubes se aproximaban lentamente y los truenos se escuchaban a lo lejos. De repente, un rayo surcó el cielo realizando zigzags e iluminándolo todo a su paso, y el chico tuvo la idea que acabaría con aquel asunto, la cual cruzó su mente como si fuese otro rayo. Miró su teléfono móvil. Sigue abierto, pensó al comprobar que solamente eran las 7 de la tarde. Mientras tanto, la veterinaria había pasado una tarde como cualquier otra. Había tenido algún que otro cliente, esa tarde vacunó a varios perros y gatos y rellenó papeleo de la medicación de un caballo de carreras. Debido a que había comenzado a chispear, la gente había dejado de venir sobre las 7 y el establecimiento estaba a punto de cerrar. La mujer estaba ataviada con una bata blanca que siempre usaba para trabajar, apoyada en su mostrador hecho de patas de metal y superficies de cristal, mientras contemplaba la carretera a través de los amplios cristales que hacían de escaparate. Echó un rápido vistazo a unos sacos de pienso, a unos collares para perro y unos juguetes que había en una esquina mientras, de cabeza, repasaba el inventario. Por suerte, no tengo que traer nada. Quizás más antibióticos para la semana que viene, estaba diciéndose a sí misma a medida que sus ojos volvían a la calle, pero sus pensamientos se detuvieron en seco cuando comprobó que había un coche justo parado en medio de la carretera. Salió para verlo de cerca y lo que contempló la horrorizó, el tiempo parecía estar parado. La poca gente que había en la calle parecía una obra artística hecha de estatuas hiperrealistas, las gotas de lluvia permanecían suspendidas en el aire como si estuviesen unidas al cielo por hilos fijos e invisibles incluso, había una pequeña hoja justo a la altura de los ojos de la veterinaria, que debería de haberse desprendido de algún árbol cercano cuando ocurrió eso. Boquiabierta, intentó gritar, y dio un par de pasos hacia atrás con las piernas temblorosas intentando hallar una solución a aquella impensable estampa. La mujer únicamente pensó en volver a la clínica y así hizo. Asustada y en shock, cerró la puerta y se apoyó en la misma, dejándose caer lentamente mientras sus pies se resbalaban. Cuando recuperó la compostura, pensó en coger su teléfono móvil para intentar contactar con su familia, por lo que se puso en pie y fue directa al mostrador. De repente, la temperatura bajó drásticamente y la respiración de la mujer comenzó a condensarse en cada exhalación como si estuviese en un páramo helado en lugar de en el interior del edificio. Una silueta alargada pareció verse en el umbral de una puerta que daba a una habitación interior,
pero cuando la veterinaria miró fijamente, no vio nada. Ese ser se había escabullido como si fuese una alimaña ágil en la oscuridad. ¿Qué es eso?, gritó su mente mientras sus labios permanecían sellados a causa del shock. Para cualquiera que hubiese leído el libro de la biblioteca, la naturaleza de aquel ente era más que evidente. Yoka, dijo un casi imperceptible hilo de voz dentro de sus propios pensamientos. La mujer comenzó a hiperventilar, sus ojos se humedecieron y sintió una presión en el pecho. Cálmate, se dijo a sí misma. Tienes que estar soñando o alucinando de alguna forma. Pero, si esa cosa se ha movido, quizás sea útil para solucionar este asunto, continuó pensando mientras se adentraba en esa habitación. Para su consuelo, la luz se encendió perfectamente en cuanto pulsó el interruptor. Aquella sala era donde realizaba la mayoría de sus tareas, había una camilla metálica en el centro, mesitas auxiliares a los lados y pegadas a la pared, y sobre ellas había vendajes, galletas para animales, collares, pastillas, pomadas. En una esquina, una pileta y toallas al lado sobre otra mesa auxiliar. De repente, el ente hizo acto de presencia. Quizás se materializó en una especie de teletransporte o quizás se movió con una agilidad casi imperceptible para el ojo humano, pero, de un modo u otro, desde su espalda, el yoka la agarró del hombro para que ésta se girase y ambos pudiesen mirarse fijamente a los ojos. La veterinaria no llegó a verlo con claridad porque su vista se nubló a causa del propio horror que sintió, pero sí pudo intuir su forma, sentir su hedor putrefacto y percibir el gélido tacto de su mano hecha de dedos huesudos. Ahora estaban cara a cara, mientras la consciencia de la mujer parecía perderse paulatinamente a medida que su acelerada respiración expulsaba un extraño vapor que antes había confundido con su mismo aliento. De algún modo, la figura de aquel ser se proyectó en los pensamientos de ella, medía poco menos de 2 metros y su anatomía era la de un esqueleto recubierto por pellejo podrido y musgo. Su túnica negra era tan ligera que parecía no verse afectada con normalidad por la gravedad, de alguna manera, el tejido con el que estaba hecha resultaba desagradable de mirar. Pero lo que haría enloquecer irremediablemente a cualquier persona fue la cabeza de aquel ser, era una calavera, pero no humana, sino de un ciervo. Las cuencas oculares estaban desprovistas de ojos, pero en ellas había unas llamas rosadas, en las sienes, unos cuernos finos y largos como las ramas de los árboles bajo los que estaba enterrada Pelusa. Me han llamado, dijo aquel ser sin mover su mandíbula llena de dientes podridos con forma rectangular. La voz tenía un timbre indescriptible, parecía una especie de zumbido grave. Soy un yoka, aunque ya lo sabías. ¿Qué quieres de mí?, tartamudeó la mujer. Cayó de rodillas al suelo, y por instinto, se agarró a la túnica. Apartó la mano chillando al notar cómo el frío del tejido abrasaba sus huellas dactilares. Me han pedido ayuda y he venido desde mi reino para poner orden, respondió rotundamente. ¿Sabes el sufrimiento que les has causado a muchos de ellos? Agachó la cabeza, esperando una respuesta por parte de la mujer, la cual fue incapaz de articular palabra. Muchos animales han perecido por tu culpa. Yo no, se detuvo. ¿Para qué mentirle a un ente así? ¿Vas a matarme?, preguntó entre sollozos. No. Tras unos segundos en silencio, continuó, pero te preferirás estar muerta. Las llamas rosadas comenzaron a parpadear y variar su color, pasando por todos los colores perceptibles por el ojo humano. Cuando despiertes, no volverás a hacerle daño a nadie. Jamás. Gritó. Por favor, no, su voz se apagó al igual que su consciencia. Cayó en un profundo sueño. La veterinaria estuvo sumida en un extraño coma en el que pudo sentir el daño que ella misma infringió, mientras estaba inmersa en un abismo oscuro e infinito. Pudo notar cómo sus vísceras se hinchaban y se llenaban de pus ácida que quemaba su cuerpo desde dentro. Pudo notar cómo era metida en una bolsa de plástico y arrojada a un pozo lleno de agua fría, sintiendo cómo el aire cada vez escaseaba más hasta morir ahogada. Pudo sentir cómo diferentes partes de su cuerpo se inflamaban, picaban y escocían, tal y como les ocurrió a algunos animales que sufrieron una reacción a causa de la cantidad excesiva de vacunas que habían recibido. Por último, notó lo mismo que sintió su última víctima, su útero se inflamó y se llenó de una masa tumoral que le produjo una sensación que, en otra ocasión, le hubiese impedido respirar sin retorcerse de dolor. Al cabo de un tiempo que ni ella misma podría especificar, la tromba de sensaciones se detuvo en seco. No obstante, continuó a oscuras, sintiendo como si flotase en un vacío abisal. ¿Y ahora?, dijo ella.
Una risa que parecía venir desde todas las direcciones hizo eco en aquel infinito. Ahora sentirás el dolor que causaste a aquellos que perdieron a sus compañeros animales. Sin aviso, la mujer sintió como si un torbellino la destrozase desde dentro sin salir de su caja torácica. La pena, la angustia y la rabia que había producido a otros ahora se habían reunido en su interior, creando una sensación amarga indescriptible con palabras. Al igual que la vez anterior, la sensación desapareció en un instante. No obstante, el dolor emocional permaneció en el tiempo de forma sostenida. Esa oscuridad fue desapareciendo como si se hubiese tratado de un humo negro y ahora soplase una brisa gélida. La veterinaria despertó en el suelo de la sala interior donde había visto al Yoka por primera vez con un ligero sabor a sangre en la boca. Sin embargo, suspiró aliviada al comprobar que estaba de vuelta en el mundo real. ¿Ha sido un sueño?, se preguntó. Se levantó con un sentimiento incierto, pero una parte de ella estaba tranquila al escuchar la tromba de agua que estaba cayendo en la calle. Todo ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, escuchó el fuerte sonido que produce un cristal grande a romperse, acompañado de los desagradables crujidos y chasquidos que producen las pisadas sobre los cristales rotos. Con fuerzas renovadas, salió a la entrada del establecimiento y se encontró a un muchacho vestido de negro con un pasamontañas que cubría su rostro por completo. A sus pies había un montón de cristales rotos, se trataba de los restos del escaparate y del mostrador que aquel muchacho había roto a martillazos. No sabría decir si lo que hizo la veterinaria a continuación fue a causa del estado de enajenación mental con el que acabó después de su experiencia extrasensorial, o si se trató de que, realmente, era alguien así. Cogió una de las inyecciones de las que había en una de las mesas auxiliares de la mesilla, y en un grito enloquecido que horrorizó al chico, se abalanzó sobre él con intención de clavarle la aguja de la inyección en uno de sus ojos. Sin embargo, fue menos ágil de lo que ella misma se consideraba, por lo que el chico, preso del miedo, agitó el martillo hacia adelante con intención de defenderse. La cabeza del martillo dio de lleno en la sien de la mujer, quien cayó al suelo como consecuencia, quedando completamente inmóvil ante la atónita mirada del joven, que se quitó el pasamontañas para poder contemplar con mayor comodidad aquella atroz imagen. «Matías, ¿qué has hecho?», dijo alguien detrás del chico. Se trataba de su madre, que estaba completamente empapada a causa de la fuerte lluvia. Por fortuna para el chico, su madre había visto todo lo ocurrido a lo lejos. El tiempo que había pasado entre que él había entrado al establecimiento y el golpe que había propinado con el martillo había sido, apenas, de 1 minuto. Ambos suspiraron aliviados cuando el pecho de la veterinaria volvió a ascender y descender al ritmo de la respiración que acababa de recuperar. «Vámonos», continuó diciendo la madre. «Ha sido en defensa propia. Ya pensaremos qué hacer». En silencio, agarró a su hijo del brazo y se fueron corriendo. Mientras tanto, estaba llamando al 112 para que atendiesen a la veterinaria. «Vamos». Al cabo de unos 5 minutos, cuando la ambulancia llegó al lugar, la veterinaria yacía muerta en el suelo sobre un montón de cristales rotos. Uno de ellos le había producido un corte profundo en una arteria, desangrándola antes de que nadie pudiese hacer nada por su vida. Menos mal que mi amigo Matías no supo jamás todo lo acontecido en aquella clínica veterinaria, si bien es cierto que ni él ni el Yoka tuvieron real interés en acabar con la vida de aquella mujer.